Hola, profe. Hola, buenos días. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con lo mismo. Estamos en notación científica y el día de hoy nos toca trabajar con las páginas 190. Entonces, nos vamos a su libro, a la página 190 y tenemos bueno, primeramente, dice en la parte de tarea. Dice, retoma la información de la actividad anterior. ¿Vale? Dice, representa las siguientes cantidades en notación científica. Dice así, la masa de la Tierra es aproximadamente 5,973 y mucho cero. Entonces, pues como siempre, habría que representar esa cantidad en notación científica. Entonces aquí tenemos 5, 9, 7, 3, 6. Entonces, ¿cómo quedaría, o alguien me puede decir cómo quedaría expresado en notación científica esa cantidad? Pues se cuentan los ceros, ¿no? Ah, Y entonces sería 59736 por 10 a la 20. Ajá, 20. exactamente. Es decir, que esto vendría a representar la misma cantidad que nosotros tenemos ahí. 59,736 por 10 a la 20 kilogramos. Esa es la masa promedio de la Tierra. Muy bien. En el inciso B, ¿cómo quedaría representado? ¿Vale? 1899 por 10 a la 24. ¿Por qué a la 24? Porque son 24 ceros. Exacto, ¿no? Entonces ahí podemos contar, son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Esto, kilogramos, la masa de Júpiter. Y el inciso C nos habla de 0.0000000016. Entonces, ¿ese cómo quedaría representado? Ese sería dividido, ¿no, profe? Ah, como que dividido. Mm, ¿Alguien puede decirme cómo quedaría su notación científica? Pues no sé si quedaría 16 o Sería 2.6. 16 por Ajá, 10 a la Ajá. 10, ¿no? por 10 a la 10. ¿Por qué, Cristóbal? No, a la menos. No, sí, a la menos 10. Y a la menos porque es punto Ah, décimo. Sí, Ah, recordemos que en este caso el 16, porque tenemos ahí las dos cifras que son 16,
Recordemos que sería a la 10 porque tengo 10 decimales. Tengo 8 ceros y las dos cifras, el 1 y el 6. Son 10 decimales. Y es a la menos porque el recorrido es hacia la izquierda, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, bajo esa idea, el de abajo, ¿cómo quedaría? Sería 200 285 por 10 a la menos por 6. Ajá, la menos 6. 6. No, menos 8. Porque se cuentan también los números, porque también Ah, sí. son parte del punto. Sí, sí, sí. 10 menos 8. Recuerden el caso de arriba, ¿no? En el de la molécula eran 8 ceros más las dos cifras decimales, el 1 y el 6. Entonces eran 10 cifras decimales en total. Y por eso era 16 por 10 a la menos 10. En este caso, tenemos ahí 5 ceros más 3 cifras decimales, 2, 8, 5. Entonces son 8 en total, por eso es a la 8. Negativo, bueno, pues no olvidemos por qué va en el sentido izquierdo, ¿no? Pues sin mayor problemas, ¿sale? Y bueno, dice, escribe las siguientes cantidades, ahora está al revés. Ahora lo tenemos en notación científica, hay que reescribir estas cantidades ahora en términos completos. Entonces, en realidad, bueno, nada más voy a explicar uno, porque recordemos que esto ya lo hemos hecho varias veces. Por ejemplo, si yo tengo 4.0 por 10 a la 14, lo que significa es que de este 4.07 voy a recorrerme 14 lugares desde la decimal. Como la decimal, perdón, como la potencia es positiva, es más 14, entonces me voy a recorrer hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Es decir, lo que yo esperaría es que al final yo voy a rellenar todos estos espacios con ceros. Es decir, voy a tener 12 ceros y el 405. Entonces, esa sería la cantidad. Entonces, veo que no hay mayores complicaciones con esta parte. Entonces, para acelerar un poquito el proceso, bueno, vamos a ir a la parte de que les comentaba la clase pasada, empezar a hacer operaciones con estas cantidades. Recordemos que la primera clase, bueno, pues ya les di un preámbulo de cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar y cómo dividir en notación científica, que en realidad, bueno, pues es muy sencillo. Entonces, voy a poner unos, permítanme poner unos aquí. Luego 3. Y división que es 5. Ok. Y bien, entonces tengo las siguientes cantidades, ¿sí? Digo, para recapitular. Yo lo que tengo aquí es cada una de estas cantidades y bueno, yo lo que necesito saber es cuál es su nueva representación, obviamente, al hacer esta operación de notación científica.
Es decir, bueno, pues yo me doy cuenta, ¿verdad? Que tengo aquí, por ejemplo, en el primer caso, ¿qué operación estoy haciendo? La primera, Ajá, suma. suma, ¿no? Estoy sumando. Que pues obviamente aquí nosotros nos damos cuenta que está involucrado el signo más. ¿Sí? Entonces, recuerden que primeramente para sumar o restar, ustedes se tienen que dar cuenta que tengamos la misma potencia en mi notación científica. Es decir, aquí eso es importantísimo porque si por alguna ocasión ustedes se topan con algún ejercicio donde la potencia no sea la misma, bueno, no lo podemos hacer así directamente. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí yo puedo notar que pues yo tengo por 10 a la 8 y en el otro también tengo por 10 a la 8, entonces no tengo ningún problema. Entonces, lo que tengo que hacer es reescribir aquí mi suma mediante la operación que requiero, pues que obviamente es. Entonces, aquí recordemos que las dos partes de acá se suman, ¿sí? Es decir, estas partes se van a sumar como, como un operando normal y la potencia va a pasar igual. Entonces, esto como es por 10 a la 8, va a seguir siendo por 10 a la 8. Para que entonces nosotros lo único por lo que nos tenemos que preocupar es sumar el 6.03 más el 4.15. Pero ¿alguien me puede decir cuánto daría esa suma? $10.18. 10.18, ¿no? Entonces, eso significa que el resultado final de esto es 10.18. ¿Vale? Luego, luego en el segundo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Una suma, una resta, una Una multiplicación, multiplicación. una multiplicación. En el caso de la multiplicación, no olvidemos que no hay ningún problema en este caso, en la potencia. Ambos pueden tener la misma potencia sin ningún problema. Entonces aquí no nos vamos a preocupar eh, por la potencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las cifras que están aquí abajo y qué es lo que tenemos que hacer con los exponentes que están aquí? ¿Alguien me puede apoyar? Se multiplica, ¿no? El Ajá, sí, 9.5 por el 3.8. Ujú. exactamente, ¿no? Tendrías que Y se multiplicar, ajá, suman se los. suma los exponentes, ¿no? Entonces, si multiplicamos 9.5 por 3.8, ¿es cuánto nos sale? 36.1. Ujú. Y entonces, ¿cuál sería la nueva potencia? Sería 9. 9, exactamente, ¿no? Y Recordemos que como nos acaba de decir Cristóbal, bueno, pues estas se suman, entonces eso significa que 5 más el 4 se suman y pues ya. Ujú. Entonces, ¿alguien ya me puede decir en el tercero cuánto sale?
62.88 por 10 a la menos 9. ¿Cuánto? 62.88 por 10 a la menos 9. Aquí, pues, lo único que quiso Denise pues, fue multiplicar el 6.41 por el 6.91, que sale 62.82. Aquí lo importante es las decimales que nos salen acá. Aquí sí hay que anotarlas, en este caso todas, ¿no? Entonces, cuando multiplicamos el 6.41 por el 9.81, nos sale 6.8821. Ajá. Aquí sí tengo que anotar todas y lo tenemos que hacer porque podríamos tener problemas al quitar decimales. Al quitar decimales, yo lo que estoy haciendo es modificar mi cantidad y una de dos, o le estoy aumentando cero, estoy quitando cero, y entonces en realidad la cantidad no es exactamente la misma. Recuerden que aquí, como es notación científica, un por 10 a la 5 y un por 10 a la 6 hacen mucha diferencia. Porque si yo digo por 10 a la 5, yo estoy hablando de millón, de 100,000, perdón. Pero si yo hablo de por 10 a la 6, estoy hablando de millón. Entonces, hay una gran diferencia entre 100,000 y millón. Entonces, por eso es importante que nosotros, en el caso de las operaciones con notación científica, creo que no se lo dije la vez pasada, es pues considerar todas esas partes, ¿no? Tener todas ¿cómo se llama? Todas las decimales que nos pueden salir para no tener ningún problema. Ajá, ¿vale? Entonces quedamos que era 6.82 por 10 a la menos 9. Menos 9, pues ese es obviamente porque pues, ahí yo tengo por 10 a la menos 9, sin problema. Ya. Después, entonces en el cuarto, perdón, ¿cuánto me sale? Pero ese punto 97 por 10 a la 4, ¿no? ¿Cuánto? 13.97 por 10 a la 4. Así es. Recordemos que aquí otra vez es una suma, como el primero, nada más se suman las dos cifras, que es este y este, la potencia se queda. Y en el caso de una división, ¿cómo se hacía? Las potencias se restaban. Así es. Y las cifras Se dividían. se dividían. Entonces, en este caso, si yo divido 5.05 entre 2.5, ¿cuánto me sale? 2.02. 2.0. Y aquí, ¿cuál sería la potencia? Por 10 a la menos 4. No, a la 4. 4, ¿no? Ujú. Y 4. Sí, 4. Por 10 a la 4. ¿Por qué a la 4? Porque se Porque el resta. número más alto es positivo y pues resta el menos 11, ¿no? Ajá, algo que hay que tener cuidado aquí, fíjense, es el exponente de abajo, es negativo ya en sí. Entonces, cuando yo digo que se van a restar exponentes, es como si yo restara 15 menos el menos 11. Entonces, aquí al hacer esa resta, el menos de la resta que yo le estoy aplicando, menos el menos del menos 11, hace que esto sea entonces en realidad un más, o sea, una suma. Y entonces 15 más 11, 15 y el 11 en realidad se suman, más no se restan, ¿no? Y entonces me daría como resultado en realidad una potencia de 26. Ajá. O sea, ojo que es muy diferente el resultado a esto, ¿no? Que ustedes me decían. O sea, esto sí es válido si esto fuese aquí positivo. O sea, 15 y abajo 11 positivo. Pero como aquí tiene un signo menos, ajá,
Entonces hace que el menos de la resta con el menos del menos 11 se haga positivo. Y ya como en vez de como resultado. ¿Sí se entiende ese último? Sí. Va. Sí. Entonces, bueno, esa es la recapitulación. Entonces, déjenme, voy a mostrar unos ejercicios en pantalla. Nada más que dejen que cargue mi página. Ya se tardó. ¿Se ve el explorador? Sí. Nada más dejen que cargue. Bueno, la intención de esto es que son unos ejercicios propuestos donde, bueno, pues lo que se hace es igual operaciones con notación científica. Lo que me gusta de estos ejercicios es que vienen combinados, ¿no? O sea, no solamente viene, haz una suma y ya. Haz una suma y luego multiplícalo, luego divídelo entre esto y esto más. Pero no termina de cargar. Y eso ya. Oh. Y vamos a ver. Es que sí, primero les doy compartir, como que no carga. Entonces, primero que termine de cargar. Ya ahorita les doy. Entonces les digo, lo que me gusta de estos ejercicios es que son como combinados. Entonces, permite hacer varias cosas en varios ejercicios. ¿Se cargó? Aquí. Le damos aquí. Y le damos aquí. Así es, ve. ¿Sí se ve o no se ve? Sí, ya se ve. Bien. Entonces aquí, por ejemplo, dice ejercicios propuestos. Dice, calcula las siguientes operaciones en notación científica. Se ven, pues los primeros están sencillos. En el caso del primero, bueno, pues es una suma, hay combinado con una resta. En el segundo, son una multiplicación. En el tercero es una división. En el cuarto es una combinación ya hay de, por ejemplo, primero una resta, una suma, una multiplicación y una división. Y en los ejercicios 2, bueno, a mí me pide que ordene las cantidades. Me pide ahí, se ordena las cantidades, cuál es mayor, cuál es menor. Entonces, para hacer esto, por ejemplo, en el primer inciso, si ustedes se dan cuenta, el 8.93, ahí el punto, en estos ejercicios lo representa con la coma. Y el punto que está aquí representa el signo por 10. O sea, para que no lo pongan. Entonces, hagan de cuenta que esto es 8.93 por 10 a la menos 10. La otra cantidad es 7.64 por 10 a la menos 10. Y la otra cantidad menos 1.42 por 10 a la menos 10. Entonces, ¿están de acuerdo que en el caso del primero, yo no tengo ningún problema en, por ejemplo, las primeras dos? Porque ambos tienen la misma potencia. ¿Estamos de acuerdo? O Sí. sea, en el primero es menos 10 y en el otro también es menos 10.
¿Cuál es el único que tiene problemas ahí? El último. El último, porque es por 10 a la menos 9, ¿no? Entonces ahí debo de ajustar primero. Primero debo de ajustar mis operandos para que yo pueda hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí para poder resolver este ejercicio, el último ejercicio, perdón, el último término, el 1.42 por 10 a la menos 9, tenemos que llevarlo a una base, a una potencia, perdón, que me permita a mí resolver la operación. Es decir, el 1.42 por 10 a la menos 9 lo tengo que trabajar de alguna forma para poderlo convertir a por 10 a la menos 10. ¿Sí? Entonces, a ver, pero ya no me deja conectar el pizarrón. Bueno, hoy he tenido muchos problemas técnicos, no sé por qué. Pues porque está lloviendo. Pero desde temprano no he podido conectar mi pizarrón. Bueno, entonces vamos a tomar el plan B. Pues, es que a fuerza necesito escribir. No, no voy a escribir. Claro. Entonces, ahí va. Supuestamente ahí ven mi Word. Sí, sí sabe su Word. Entonces lo voy a escribir acá. Entonces teníamos 8.93. ¿Se ven los números? Están muy chiquitos, están muy grandes. 8.93 por 10. Y lo voy a poner así a la menos 10. Ajá. Luego teníamos más 7.64 por 10 a la menos 10. Y decíamos que el problema era el tercer término porque era 1.42 por 10 a la menos 9. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Como les dije hace rato, tenemos que convertir ese por 10 a la menos 9 a por 10 a la menos 10. Pero en realidad eso es muy sencillo. Para hacerlo, lo único que tengo que hacer para poder finalizar y poder hacer esa operación correctamente, yo lo que tengo que hacer pues es recorrer un lugar mi decimal. Es decir, ¿están de acuerdo que yo aquí tengo 1.42 por 10 a la menos 9? Como yo quiero que sea a la menos 10, ¿cuánto hay de diferencia entre el menos 9 y el menos 10? Pues solamente 1. Y como hay 1 de diferencia y ese 1 es hacia la izquierda, o sea, hacia los negativos, entonces yo tengo que agregar recorrer, perdón, una decimal más. Es decir, en lugar de que sea 1.42, al recorrerlo una decimal más, ya sería 14.2 por 10 a la menos 10. No sé si quedó claro esa parte. O sea, yo tengo del menos 9, esa potencia de menos 9 que está aquí, yo la quiero convertir a una potencia de menos 10. Yo observo primeramente que del menos 9 al menos 10 hay 1 de diferencia. Entonces, como hay 1 de diferencia, yo voy a recorrer un lugar hacia la derecha, mi potencia, que es, en lugar de ser 1.42, al recorrer un lugar, pues ya me queda como 14.2. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí. Vale.
Sí, profe. Ojo que a lo mejor alguien puede pensar por qué no se recorrió hacia la izquierda si es un negativo. Como yo lo que quiero es compensar el -1 que le hace falta, el recorrido lo tengo que hacer al sentido contrario. Es decir, si bien es cierto que como es negativo del -9 al -10, tendría, a lo mejor alguien pensaría, pues yo pensaba en recorrerlo hacia la izquierda, pero como le voy a compensar una cantidad que yo no tengo, pues lo debo de hacer en el sentido contrario. Entonces, en lugar de irme para la izquierda, me voy para la izquierda. Y pues ya ahora sí, como en todos estos ejercicios tenemos la misma potencia, podemos ver que no hay ningún otro impedimento. Entonces, para obtener el resultado, lo único que tengo que hacer es sumar el 8.93 más el 7.64 y a eso restarle 14.2. Y lo que me dé de ese resultado, pues va a ser ya mi parte final de este ejercicio. Entonces, ¿cuánto da esa operación? ¿Me puede decir? $2.37. Bueno, a mí me salió esa. 2.37. Ajá. Y pues recordemos que como es una suma, entonces queda igual. Por 10 a la... Ay, por 10 a la -10. ¿No? ¿Sí? Estamos de acuerdo que sería así. Sí. Ese sería mi resultado final. Si yo lo quisiese escribir en términos completos, pues recordemos que como es por 10 a la -10, tendríamos que recorrernos 10 lugares hacia la izquierda, porque es negativo, de mi decimal. Entonces, a partir del 2 punto lo recorro 1, 2, 3, 10 lugares. Eso significaría entonces que me quedan 9 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 237. Entonces, esa es la misma cantidad que la otra, nada más que aquí lo estoy representando obviamente en notación científica y aquí lo estoy escribiendo en su forma completa. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, así es como quedaría ese ejercicio. Obviamente todavía me faltan los demás, pero prefiero dejarlo hasta acá porque si no, no me va a dar tiempo a hacer lo siguiente y vamos a quedar inconclusos. Y además ni puedo conectar mi pizarrón, ¿no? Como que no me acomodo en el Word. Pero bueno, ahí la llevamos. Entonces, nada más para finalizar, lo único que sí les voy a pedir que ustedes hagan, bueno, es que concluyan esa parte de la página 190. Recordemos que al principio nada más vimos cómo se hace. Hasta la 193. Ajá. Es muy sencillo. Son operaciones de este estilo donde hay que convertirlo a notación científica y viceversa. Y ya para que la otra semana ya nada más terminemos con las operaciones. ¿Vale? Entonces, ¿sí se entiende? Sí. Entonces, por favor, les encargo eso y pues con eso es todo, ¿no? No olvidemos que ya en las siguientes semanas son las evaluaciones finales. En el caso de ustedes, pues preferiría hacerlo el día miércoles, a menos que ustedes me indiquen que prefieren el lunes. Y les explico por qué. Me gustaría el lunes concluir ya esta parte final de notación científica. El día miércoles atender a lo mejor dudas de algo que puedan creer que viene en el examen y que de plano no lo entendieron. Entonces el miércoles quiero hacerlo para dudas. Y ya el mismo miércoles por la tarde, igual como en la ocasión pasada, a lo mejor de 1 a 3, probablemente, bueno, pero como ustedes me digan. Entonces, pues nos vemos y pues ahí hasta el próximo lunes. Cuídense, Sí, profe, buen día. ¿no? Adiós. Hasta la próxima. Bye, bye, bye.